Muy bien, entonces continuando con lo que estábamos haciendo, estábamos hablando de la parte de los triángulos, ¿no? Estábamos con la introducción a la trigonometría. Vamos a continuar con esto que tenemos aquí. Vamos a ver cómo estamos con el zoom. Vamos a ver que el zoom esté perfecto. Listo. Muy bien, el día de ayer hicimos la clasificación de los triángulos según sus lados. El día de hoy nos toca ver la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Entonces, habíamos visto que tenemos dos tipos de clasificaciones, ¿no? Una que ya la vimos el día de ayer, entonces otra que la vamos a ver el día de hoy. Entonces, vayamos, comencemos. Estos dibujitos ustedes se lo van a hacer también, van a tener tiempo para copiar, no se preocupen. Explicamos primero, nos dice los tipos de triángulos según sus ángulos. Dice que existe el nombre del oblicuángulo, ¿no? Porque aquí mira, acutángulo, obtusángulo, ¿no? Puede ser acutángulo, puede ser oblicuángulo. De preferencia, vamos a tener en este caso, característica principal, más adelante vamos a verlo, que los ángulos tienen que ser menor a 90 grados en este tipo de ángulos que son los acutángulos, ¿no? Por eso son ángulos pequeños como acortados, se podría decir. La gran mayoría siempre tienen que ser menores a 90. Ya, esa es una de sus características principales. Otro tipo de clasificación, los triángulos rectángulos, aquellos que tienen que tener un ángulo de 90 grados. Y finalmente tenemos los obtusángulos, que son triángulos que tienen que tener que uno de sus ángulos sea mayor a 90 grados. Parte de eso lo tenemos aquí, nos dice. Los triángulos se pueden clasificar de acuerdo a la amplitud de sus ángulos, los cuales pueden ser, si es un ángulo recto, tiene que ser igual a 90 grados. Aquí está, tenemos dos ejemplos de esos, ¿no? Ángulos de 90 grados. Si son ángulos agudos, tienen que ser menores a 90 grados. Ángulos agudos, este de acá, los agudos o los acutángulos, ¿no? Podemos tener ángulos de 90 grados. Y finalmente tenemos los obtusos que son mayores a 90 grados. Entonces, uno de sus ángulos siempre va a ser igual, perdón, mayor a 90 grados, ¿no? Puede ser 91, 92, ya de ahí va a tener otro nombre, que en este caso va a ser los obtusos. Entonces, muy bien, cópienlo esta parte, por favor, de los triángulos. Aquí tienen los dibujitos. Obviamente lo van a hacer mucho mejor también en sus cuadernos. Entonces, vamos a tener el tiempo necesario para que ustedes puedan copiar. Ahora sí, en triángulos rectángulos. Cuando hablamos de un triángulo en exclusivo y cuando estamos en principios de trigonometría, debemos conocerlo al triángulo con sus nombres que tiene o que los da, en este caso. La parte más larga de un triángulo rectángulo, solo para triángulos rectángulos, la parte más larga se llama el valor de la hipotenusa, ¿no? Lo tenemos ahí, lo tenemos aquí. Sus lados, ¿no? Estos son lados de nuestro triángulo. Hemos visto que se clasifica según sus lados. Los lados entonces van a ser catetos. Ahí tenemos con azulito cateto, cateto, cateto y cateto. También tenemos un ángulo. El primer dibujito. Un ángulo está con la línea horizontal, ¿no? Ustedes se pueden ver el ángulo de, bueno, en este caso le he puesto alfa. Puede ser cualquier letra del alfabeto griego, ¿ya? Alfa, beta, gamma, tita. En mi caso creo que más utilizo tita y alfa. Bueno, en este caso vamos a utilizar beta también. Son los más utilizados. Podemos utilizar cualquier ángulo, pero esos son los más comunes, por sus sencillas también al escribir y al mencionar. Cuando existen dos catetos, en este caso, fíjense el segundo dibujo, en aquí está con la parte vertical formándose el ángulo y en este está con la parte horizontal. Esta parte horizontal, cuando va a estar formándose con el ángulo, en este caso se va a llamar un cateto adyacente, o sea que está al lado del ángulo. Eso nos quiere decir cuando hablamos del término adyacente. Y el que está al frente, aquí está la línea, aquí está al frente, siempre va a ser nuestro cateto opuesto. El que va a estar al frente de nuestro ángulo. Y lo mismo acá. En este caso el cateto adyacente estará de forma vertical y el cateto opuesto estará de forma horizontal. Entonces, no siempre el ángulo va a salir de una línea horizontal. Eso es lo ideal, eso es lo normal, pero no siempre nos dan todos los ejercicios así. Nos pueden dar también con esta función, ¿no? Que el ángulo salga de la parte vertical. Lo más tradicional y con lo que más vamos a trabajar va a ser que el ángulo parta de una línea horizontal. Ok, también han estado copiando entonces el concepto de plano cartesiano.
Vamos ahora a ver qué será un plano cartesiano. Ahí lo tiene, ¿no? Un plano cartesiano dice que se conoce como las coordenadas en un sistema de dos rectas numéricas perpendiculares. ¿Qué nos va a decir que van a ser perpendiculares? Vayamos al dibujito de acá. Nos dice que perpendiculares va a ser la intersección de una línea con otra, pero donde por lo general formen un ángulo de 90 grados. Eso es una línea perpendicular. ¿Ya? Entonces, siempre que escuchen el término forman líneas perpendiculares o son líneas perpendiculares, entonces van a formar un ángulo de 90 grados. No siempre pueden estar ahí, ¿verdad? Tal cual están. Pueden estar así medio chuequito, pero siempre y cuando formen un ángulo de 90 grados. Ese es perpendicular. Puede estar ahí, puede estar así, puede estar en distinta forma, pero sí o sí tiene que tener su ángulo de 90 grados. Eso es lo más resaltante y lo más sobresaliente cuando se trata de una línea perpendicular. ¿Qué más nos dice? Una horizontal y otra vertical. Bueno, eso es lo más normal y eso es de preferencia. Donde se cortan en un punto de origen o un punto cero. Entonces, cuando vamos a tener un plano cartesiano, vamos a tener un punto cero. Bueno, en este caso no le anoto el punto cero. Así. ¿Dónde qué es lo que voy a tener? Me dice que del punto central hacia el lado derecho, yo voy a tener valores positivos en la línea de X. Y hacia el lado izquierdo voy a tener valores negativos en la línea de Y. Lo mismo que ustedes han avanzado los números naturales y los números enteros en matemática en cursos inferiores, ¿no? Donde trabajamos con valores positivos y negativos. Parte de eso se lo aplica ahora también en física. Pero también tenemos un eje, nos dice que es de forma vertical. Del punto medio nuevamente, hacia arriba serán valores positivos y hacia abajo serán valores negativos. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros tenemos que ir trabajando con un plano cartesiano. ¿Qué más nos dice? La finalidad del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano, la cual está representada por el sistema de coordenadas, ¿ok? Les acabo de mencionar que es un sistema de coordenadas, es cuando vamos a tener escalas a ambos lados. Si yo decido que un cuadrito va a valer un número, entonces eso tiene que ser tanto izquierda a derecha. Lo mismo arriba abajo. Ya entonces nos sirve. Ahora nos dice para la representación de puntos. Es verdad, yo puedo poner varios puntitos ahí en el plano cartesiano y voy a decir dónde se ubican. Sobre la línea de X, digamos, está 2, sobre la línea de Y está 4. Entonces voy a ubicar los puntos. En nuestro caso ya no vamos a trabajar tanto con puntos. Vamos a hacer con algo que es más allá de puntos. Si yo hago sucesión de puntos, eso se llama líneas. Entonces vamos a trabajar nosotros con líneas en exclusivo. Y también la sucesión, bueno, no de la sucesión, la agrupación de líneas nos van a dar figuras. Entonces vamos a trabajar con figuras y vamos a trabajar con líneas en nuestro caso. ¿Dónde? En un plano cartesiano. Entonces les faltaba el otro conceptito ahí de plano cartesiano, lo van a terminar de copiar. Y por último, esta parte de los ángulos para luego pasar a la siguiente lámina. Aquí tenemos los ángulos. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que está con la línea roja es la forma normal de poder contar los ángulos. Siempre los ángulos vamos a contar en sentido antihorario, ¿verdad? El reloj va a girar como la línea verde, pero los ángulos siempre vamos a contar en ese sentido. Donde obviamente partimos de cero. A la mitad vamos a llegar a decir que es, bueno, la mitad, esta sería la mitad, 180. Y una vuelta entera nos dice 360. Pero como yo quiero dividir en 4 para trabajar en líneas perpendiculares, entonces la mitad de 180 nos dice que es 90. Entonces voy a ir trabajando. Comienzo de 0, mi primer valor va a ser 90, el siguiente 180, el siguiente va a ser 270 y finalizo en 360. Ahora, ¿puedo empezar a contar el ángulo al revés en sentido contrario? Sí, lo podemos hacer porque estamos diciendo que esta es la forma positiva para poder contar el ángulo. Si yo voy a contar el ángulo en sentido contrario, entonces voy a empezar menos 90, ahí lo tenemos en el dibujito, menos 180, menos 270 y hasta poder finalizar en menos 360 grados. De esa forma, entonces, nosotros podemos trabajar también con ángulos dentro de un plano cartesiano. Ya estamos viendo lo que es un plano cartesiano, porque esto vamos a utilizarlo siempre de aquí en adelante al momento de poder realizar los ejercicios. Vamos a agarrar un plano cartesiano, vamos a descomponer ahí algunas fuerzas, vamos a utilizarlo
Y nos van a servir siempre mucho el eje de Y el eje de X, ya sea si es un lado positivo o ya sea si es un lado negativo. Muy bien, terminen de copiar esta figurita. Bueno, les faltan sí las dos figuritas y este pequeño concepto de aquí nada más, ¿no? Ya el otro lo tenía. Copienlo eso, mientras tanto yo voy a estar acomodando la siguiente lámina que se tiene, que también está dentro de esto, ¿no? Para que podamos hacer. Denme un momentito. Aquí tenemos a continuación, nos dice el teorema de Pitágoras. Vamos a acomodar esto. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Nos dice que el teorema de Pitágoras será, a ver, vamos a sacar el puntero donde está. Es un teorema que nos permite relacionar los tres lados de un triángulo. Ok, ahora sí, en exclusivo el teorema de Pitágoras va a servir para un triángulo rectángulo. Por eso es que lo tenemos ahí. Nos dice, ¿verdad? Va a relacionar los tres lados que tiene un triángulo. De preferencia vienen con letras. Aquí lo estoy poniendo ABC. El orden de las letras no es algo, o sea, así, sacramentado, ¿verdad? Podemos mover el orden de las letras nosotros. Yo puedo decidir que este valor va a ser por aquí, digamos. El C lo voy a trasladar aquí abajo, el B lo voy a poner aquí arriba, el A. No importa el orden, ¿ya? Entonces nosotros podemos modificarlo según lo que nosotros lo anotemos a un principio. Entonces nos dice, para un triángulo rectángulo, por lo que es de enorme utilidad cuando conocemos dos de ellos y queremos saber un tercer valor. Yo puedo conocer el valor de A y el valor de B y a través de eso puedo conocer el valor de C. O conozco el valor de C y el valor de B y puedo conocer el valor de A. Entonces nos dice que vamos a ir jugando en base a esos tres lados. ¿Qué más nos dice? También nos sirve para comprobar. Tengo un momentito. Exacto. Nos rebajando todo. Muy bien. También nos sirve para comprobar muy bien, entonces tenemos eso que nos indica, ¿no? Que nos sirve para comprobar los tres lados de un triángulo, si va a ser un triángulo, rectángulo o no. Ya entonces de esa forma vamos a ir trabajando nosotros con esta parte del teorema de Pitágoras. La forma más práctica y la que siempre vemos o la tradicional sería esta, donde a C se lo ha dado la parte más extensa y A y B serían los lados. Entonces, una vez que tenemos eso, nos dice que el lado de A al cuadrado más el lado de B al cuadrado va a ser igual al lado de C al cuadrado. Este es el teorema de Pitágoras demostrado así con el triangulito. Pero, ¿qué pasaría si nosotros utilizamos los lados, ¿no? Los nombres que hemos visto anteriormente que tiene nuestro teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué nos dice? Que la hipotenusa al cuadrado, o sea, esta parte más larga de la hipotenusa al cuadrado, va a ser igual al valor de un cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Primero puede ser esta o puede ser esta otra. En algún caso nos dicen que primero tal vez el que está de forma horizontal, el que está sobre la línea de X, y posterior el que está en la línea de Y, ¿no? De esa forma nosotros podemos trabajar con Pitágoras. Entonces, esto de acá nos va a ayudar a nosotros para un momento de poder resolver todos los ejercicios que nos presenten o que nos den. ¿Ya? Parte de eso vamos a necesitar funciones trigonométricas, que ya se está viendo por aquí abajito. Pero primero copienlo esto, por favor, copiense el concepto de lo que va a ser o de lo que es el teorema de Pitágoras. Copien el dibujito y vamos a continuar con la última parte que nos queda para ver las funciones trigonométricas que necesitamos o que vamos a necesitar al momento de resolver triángulos, rectángulos de preferencia. ¿Okay? Terminen de copiarlos eso, por favor. Muy bien, continuando entonces, ¿qué tenemos? Vamos a irnos con las funciones trigonométricas. Lo voy a dejar más o menos por ahí, por si les faltaba dibujar algunos. Dentro de las funciones trigonométricas, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, lo vamos a dejar por ahí. Ok. En las funciones, cuando vamos a hablar de las funciones trigonométricas, nos vamos a referir a lo que el día de ayer estaba en la parte de la teoría, ¿no? Se los leí la parte del seno, coseno y tangente.
Esas son las funciones trigonométricas. De un momento. Ok. Ahora sí. Van a esperar ahí. Muy bien. Las funciones. Uy, ¿dónde está mi puntero? Ok. El triángulo, el cual tenemos, el cual tiene sus nombres, ¿verdad? Opuesto, adyacente, hipotenusa. Cuando vamos a desglosar las funciones trigonométricas de seno, coseno y tangente, uy, aquí falta el redondito. Bueno, hasta no lo puse nada más así. Seno, coseno y tangente. Su abreviatura, sen, cos y tan. En la calculadora la palabra sen no existe, está con la palabra sin, porque está en el sistema inglés. ¿Qué es lo que nos dice? Cuando yo quiero calcular el seno de un ángulo, entonces aquí tengo el ángulo, estoy trabajando con tita en esta ocasión, ya no con alfa, me dice que va a ser a la parte opuesta sobre la parte de la hipotenusa. Si el ángulo está en esta posición, entonces el opuesto va a ser al frente. ¿Qué me quiere decir? Que el opuesto va a trabajar con la función seno, entonces siempre. Y el adyacente va a trabajar siempre con la función coseno. No importa dónde se encuentre. En este caso tal vez están de forma horizontal. Puede que estén de forma vertical. El ángulo está aquí en la vertical. Entonces el coseno siempre va a estar con el cateto adyacente y la función seno siempre va a estar con el cateto opuesto. Y aquí tenemos el desglose de cada uno de ellos. El coseno de un ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa y la tangente de un ángulo va a ser igual al valor de opuesto sobre el valor de adyacente. ¿Ya? Entonces, de esa forma nosotros tenemos las funciones trigonométricas. Con estas vamos a trabajar al momento de poder hacer nuestros ejercicios. Muy bien. Cópiense, por favor, las funciones trigonométricas. Ahí los tienen. Y aquí ya tenemos un ejemplito. Aquí abajo vamos a hacerlo y vamos a ver de qué forma nosotros tenemos que trabajar y o desarrollar los ejercicios a medida de que vayamos haciendo. Entonces, copien esta parte de las funciones trigonométricas. En lo posible, esta parte de acá, tenemos que saberlo de memoria, como la tabla de multiplicar, porque eso nos va a ayudar al momento de poder resolver los ejercicios de una forma más eficiente, más rápida y sobre todo desarrollando mejor nuestras capacidades intelectuales. ¿Está bien? Entonces vayamos haciendo eso, por favor, cópienlo. Y a ver, por si les faltaba el anterior a algunos, lo voy a dejar ahí, ¿no? Ahí está el dibujito también de la anterior. Luego vamos a saltar al ejemplo. Muy bien, entonces continuando. Aquí tenemos un ejercicio para que nosotros podamos ir practicando. Bueno, lo hice, ¿no? Me dice que tengo un triángulo rectángulo, entonces la característica que pueda tener un cuadradito ahí en la esquina o en el vértice donde se forma el triángulo rectángulo. Donde un lado me dice que es 7 y el otro lado me dice que es 3. Me pide que calcule, en este caso le hemos dado el valor de R. Me pide que calcule cuánto vale el valor de R. Perfecto, como tengo dos lados y me falta uno, recurro a la ecuación de Pitágoras, ¿no? La ecuación de Pitágoras. Y escribo según a mi triángulo. Entonces, ¿qué digo? Mi resultante al cuadrado, en este caso está acá al cuadrado, va a ser igual a mi cateto. En este caso lo voy a poner primero el de forma horizontal. 3 al cuadrado más 7 al cuadrado. Resolvemos. 3 por 3 nos sale 9. 7 por 7 nos sale 49. Sumamos estos dos, nos da 58. ¿Qué es lo que pasa? Me decía que tengo mi resultante al cuadrado. Y aquí en mi ejercicio, en mi incógnita, me dice que solo quiere el valor de la resultante. No quiere que esté elevado al cuadrado. Entonces necesito tener alguna forma de poder eliminar este valor de al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar raíz a ambos miembros de la ecuación. Ya siempre que queramos eliminar una raíz, o en algún caso quisiéramos eliminar lo que es un cuadrado, siempre vamos a trabajar con ambos lados de nuestra ecuación. Eso también muchas veces lo han debido hacer en matemática, o si no lo vamos a hacer en física. Vamos a multiplicar por cierto número tanto al lado izquierdo como al lado derecho de nuestra ecuación, para que así podamos tener algo estándar o estable que necesitemos. Entonces, ¿qué tengo acá? Si saco raíz a ambos lados, se simplifica de R, solo me queda R, y pongo raíz de 58 en la calculadora, y sale 7.61.5, si no me equivoco, o 615. Y ya lo estamos redondeando a 62. ¿No? Entonces, repito, todos nuestros ejercicios
nosotros siempre vamos a tener que redondearlos, ya vamos a redondearlos al inmediato superior, ¿no? Tenemos que redondear todos nuestros ejercicios. Si el tercer decimal sale 5, automáticamente redondea al segundo decimal. Si sale 4, 3, 2, 1, pues entonces no redondea, se queda netamente. Si sale 5, 6, 7, 8, 9, entonces vamos a redondear al siguiente decimal. Entonces, ese es nuestro primer ejemplo, ¿no? Estamos utilizando la ecuación de Pitágoras, lo que tenemos en un triángulo rectángulo. Otro ejemplito por acá. Nos dice que este lado ahora vale 50 metros y este acá vale 42. No se olviden, el tema de las unidades. Ahora siempre es necesario que nosotros pongamos. Ya hemos visto en la primera parte, en el primer trimestre, hemos trabajado, hemos conocido los sistemas de unidades, hemos visto los sistemas de unidades, hemos trabajado en factores de conversión y ahí hemos aprendido que cada valor necesita sí o sí su unidad de operación, ¿no? Para que puedan estar trabajando. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con la unidad que corresponde. No lo vamos a poner en el desarrollo de nuestro ejercicio, pero sí vamos a ponerlo al final en nuestro resultado. Entonces, ya les dije, ¿verdad? Todos los resultados que vamos a tener en el segundo trimestre, el resultado final vamos a ponerlo en un recuadro. Si quieren así, ¿no? De un cuadradito, o esto también es un recuadro, ¿no? Un recuadro que yo le estoy poniendo para que pueda resaltar a diferencia de los demás. Y la respuesta, esto cuando estemos en práctica, por ahora no estamos en práctica, y la respuesta siempre va a estar ahora con lapicero o con bolígrafo, como queramos llamarlo, ¿no? Siempre va a estar. Todo el desarrollo podemos hacerlo con lápiz porque vamos a ir fallando siempre, ¿verdad? Vamos a borrar, vamos a hacer otra vez, nos vamos a confundir, vamos a borrar. Pero la respuesta final tiene que estar con lapicero. ¿Ya? Vamos a ponerlo en un recuadro y con lapicero. Muy bien, el siguiente ejemplo que tenemos acá, ¿qué es lo que nos dice? 50 y 42. Ahora alguien dirá, profe, ¿por qué siempre el número más alto tiene que estar de forma vertical y no puede estar de forma horizontal? No importa, esto podemos cambiar. ¿Por qué les digo? Porque se parecen estos dos de acá, ¿verdad? Aquí el número más grande estaba tal vez así de forma vertical. No, esto puede cambiarse, ¿ya? No importa el orden, el mayor puede estar aquí, el menor acá. Eso ya va a depender de cómo el ejercicio nos los esté planteando. En este caso me dice que esta recta, esta línea se va a llamar el valor de A. Entonces me dice calcular el valor de A. Si yo miro la ecuación de Pitágoras, ¿qué me decía? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado, ¿verdad? Puede ser el de X o el de Y, cualquiera. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy simplificando directamente. Estoy sacando raíz a ambos lados de la ecuación. En este otro lado tenía dos términos igualito. A los dos términos va a englobar. Por lo tanto, si yo hago eso para encontrar la hipotenusa directamente, me dice que puedo tener esta fórmula. Ya no puedo hacer tal vez el procedimiento de multiplicar, sacar uno por uno y sacar una raíz al final. Si no puedo sacar directamente desde un principio una raíz, ¿cómo? Entonces indico que la suma de los catetos al cuadrado, todo eso dentro de la raíz. Entonces la hipotenusa, en mi caso ahora representa por A. Escribo el valor de raíz. Tenemos 50 al cuadrado, es uno de sus lados. Y el otro es de 42 también al cuadrado, ¿no? El otro lado que tiene nuestro triángulo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El 2 elevado al cuadrado, lo ponemos a la calculadora y nos da el valor de 65 puntos. Si no me equivoco, esto salía 65.299 o 29.7. Verifíquenlo, por favor. Y por eso se ha hecho el redondeo directamente de 65.30 metros. Ustedes van a hacerlo en la calculadora y les va a salir ese valor de 65.295 o 29.9, algo por ahí sale el resultado. Siempre redondeando al segundo decimal. Entonces, ese sería nuestro ejercicio, eso es lo que tenemos. Y de esa forma, entonces, nosotros tenemos que trabajar en todos nuestros ejercicios. Entonces, muchachos, eso es todo por la clase de hoy. Eso sería nuestra clase de hoy y con eso terminaríamos nuestra parte de introducción a la trigonometría.